Buenos tal? días, Buen ¿cómo día. están? Gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. A ustedes. Ya van 3, 4 días de la elección. Me imagino que pueden entrar en algunos niveles de análisis nuevos que de repente en las primeras horas no se veían con tanta claridad. ¿En qué están pensando ahora cuando miran hacia lo que pasó el domingo? Bueno, a ver, la verdad es que a mí, al menos en lo personal, la elección me sorprendió un poco, no tanto por el resultado, sino por lo fácil que fue todo, ¿no? Yo estaba preparado como para una noche de domingo un poco más, no sé... Eterna. Sí, larga, ¿no? Incierta, complicada. Entonces, es como que, bueno, el primer punto es una cierta perplejidad en relación a una elección que, bueno, como hablamos tantas veces en la previa, estructuralmente estaba más orientada a la continuidad, ¿no? Si uno aislaba factores estructurales, ¿no? Como los que se observan habitualmente en los análisis electorales, uno veía que era una elección que tenía una cierta inclinación hacia la continuidad. Sin embargo, factores de corto plazo, ¿no? Factores que tienen que ver a veces incluso con movimientos pequeños, como los que se dieron en el territorio. El Frente Amplio ganó votos desde octubre hacia noviembre en todos los departamentos, todos. La coalición republicana perdió en todos, excepto en Canelones, donde empató, y en Montevideo, donde ganó un poquito. Esto quiere decir que aquellas incertidumbres que teníamos respecto de cuál era la tasa de retención de la coalición, bueno, se terminaron revelando como insuficientes para descontarla al Frente Amplio, ¿no? Y cuando en la previa hablábamos de que la probabilidad de reversión del resultado era una probabilidad baja, desde el punto de vista estadístico, esto no era una proyección acerca de lo que iba a pasar, pero dada la historia de las segundas vueltas en América Latina, veíamos que la probabilidad de que hubiera una reversión dada la distancia que le sacó Orsi a Delgado en la primera vuelta eran bajas. Bueno, eso sí se terminó confirmando, ¿no? Camila, ¿algo sobre ese punto? No, en realidad un poco sumar al análisis de Diego, que básicamente ya dijo todo, es empezar a discutir, sobre todo del lado de la coalición republicana, cuán eficiente fue esa organización, porque los números te muestran que el Frente Amplio fue muy eficiente, muy efectivo en la búsqueda y en la retención de los votos y ganar votos, ¿no? A la coalición republicana no le pasó eso, y eso tiene que ver con que los partidos políticos, el Frente Amplio, organiza mucho más y de mejor manera la búsqueda de votos, de retención, de convocar y de conquistar más votos, y eso no le pasó hasta a los miembros o a los integrantes de la coalición republicana, que me parece que en ese punto, y un poco asociándolo a lo que venían diciendo anteriormente ustedes, tiene que ver con estos dolores que se empiezan a expresar entre los integrantes, entre los partidos políticos que conforman la coalición republicana, ¿no? El pase ese de facturas tiene que ver con la existencia de algunos free riders o de partidos que no hicieron todo el esfuerzo que tendrían que haber hecho para no solamente retener, sino ir a no perder, retener e ir a buscar más votos, que no pasó. Sí, por ejemplo... No, que ahí me parece que hay una diferencia en el objetivo que cada candidato tenía. Uno tenía un desafío mucho mayor, que era, tengo que retener a un voto coalición cuando yo no soy el candidato que ellos eligieron en un comienzo, y esa dificultad no la tenía Orsi. Por en supuesto, este último mes de por eso campaña. te digo que los partidos son mucho más eficientes, la estructura de un partido político es más eficiente, porque ya viene todo coordinado desde anteriormente y el objetivo era uno. Claro. En el caso de la coalición no, porque en 2 semanas tuvo que decir a quienes habían competido por la presidencia, vayan a votar. Más allá del spot espalda con espalda de Ojeda, no resultó. No resultó. Y ahí ustedes, en ese mismo sentido, ¿cómo ven esta idea que han lanzado distintos integrantes del sistema político, de la coalición, de, bueno, de ahora en más, teniendo en cuenta lo que pasó en el Parlamento y teniendo en cuenta ahora más lo que pasó en la elección, de conformarse como un partido, ¿no? De que la coalición republicana sea efectivamente un partido que nuclea a todos los integrantes? Es complicado. Es complicado porque en realidad eso requiere de unos niveles de acuerdo y de centralización que no tiene la política uruguaya, ¿no? Justamente una de las disputas entre el intendente de Paysandú y el senador Da Silva tiene que ver un poco con eso. Lo que muestra es eso, ¿no? Los niveles de descentralización que tienen las campañas. Y ustedes lo decían hace un rato, ¿por qué no lo ordenaron, no? O no lo pusieron al orden a Da Silva? Porque la política y las campañas electorales son una parte importante de la política. En Uruguay es bastante descentralizada. De hecho, el comportamiento de los electores en los departamentos, como decíamos recién, en donde la fórmula Delgado y Ripoll perdió votos, lo que muestra es que los mandatos de los dirigentes no necesariamente disciplinan a los votantes, ¿no? Los votantes son cada vez más
flexibles en relación al mandato de sus dirigentes. Y esto se manifiesta hace mucho tiempo entre la elección nacional y la departamental, donde hay comportamientos diferentes. El mismo votante vota una cosa a nivel departamental y otra a nivel nacional. Y ahora lo que vemos es que también se está manifestando crecientemente entre octubre y noviembre. Entonces, el supuesto que está por detrás de la conformación de un lema común es: nosotros vamos a poder sumar todos los votos, y ese supuesto no necesariamente es así. Dicho esto, es cierto que, conformado un lema común, el aprovechamiento, digamos, del rendimiento electoral de los mismos votos... Electoral, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, dados los mismos votos, si vos tenés un mismo lema, un único lema, te va a ir mejor. Te va a ir mejor, ¿no? Vas a tener más bancas por el sistema de adjudicación de bancas. Eso es cierto. El tema es que vos tengas los mismos votos. Y acá todo el asunto se esconde detrás de ese supuesto, ¿no? Dados que tengo los mismos votos, es mejor tener un lema único, pero el dado que tengo los mismos votos no necesariamente se va a cumplir, ¿no? Tengo un par de preguntas de cosas que dijeron. Uno es, vos empezaste hablando, Diego, de que te había sorprendido el resultado. Esperabas mayor paridad y no que 8,5 se pudiera dar. Ahí me ha dado la impresión, ustedes están más atentos a eso, me corregirán, que hay como una discusión hasta académica. Por un lado, digamos, podemos decir, las empresas consultoras van a decir, y lo dicen, es, bueno, en realidad no estuvimos tan mal con el resultado. De hecho, se dio dentro del margen de error. Quizás sí, unos más sobre el techo, otro más en el piso, o a determinado partido le embocamos, con otro nos equivocamos un poco más, pero siempre dentro del margen de error, y eso es lo que nos permite la herramienta, y no sobreestimemos las capacidades que tiene la herramienta. Después he escuchado a politólogos, Daniel Giachetti, incluso Gerardo Caetano, donde han mencionado que, bueno, que también ahí se generó una sensación de paridad que no era tal, y entonces es como ahí hay una discusión académica o técnica que marca dos cosas distintas. No sé cómo ven ustedes esa discusión y dónde se paran. Bueno, a ver, es una discusión técnica. No en un problema, ¿no? No, pero es importante para comunicar también cuáles son las posibilidades de la herramienta y en qué medida hay un tema o no con la importancia y el lugar que le damos o la precisión que le damos a las encuestas. Tal cual. Yo digo, hay una cuestión técnica sobre la que es un poco aburrida y sobre la cual podemos decir algunas cosas, pero digamos, algunas encuestadoras proyectaron el voto, ¿no? Algunas consultoras dijeron, bueno, esta es nuestra proyección de voto. En la proyección de voto entran un montón de cosas. Otra cosa es la encuesta de intención de voto, ¿no? Ahí hay como diferencias. Además, las encuestadoras tienen diferencias metodológicas importantes, ¿no? Algunas tienen, la mayoría, muestreos probabilísticos, otras tienen muestreos no probabilísticos que tienen otro tratamiento de los datos, tienen márgenes de error distintos, tienen formas de aplicación distintas, algunas telefónicas, otras autoadministradas por internet, otras personales, cada vez menos. Entonces, bueno, más allá del juicio que hagamos sobre las encuestas, que yo creo que en promedio nos dieron un buen escenario de lo que iba a pasar, acá me hago cargo, mi percepción subjetiva era que esto iba a ser más, un poco más ajustado. La gran pregunta, y me parece que yo no lo puedo responder ahora, es: ¿estaba mal la percepción subjetiva o la percepción subjetiva estaba bien y bueno, y después hubo un movimiento de un punto y medio o un punto incluso que se transformó en 2 de ventaja? Entonces, bueno, yo en mi penca puse una cosa que era más ajustada y bueno, está, al final, no sé, terminaron siendo 90.000 votos, ¿no? Esperaba un poquito menos, pero... Camila, ¿algo que agregar sobre eso? No, me parece que las encuestas, esto que vos decías al final, las encuestas sirven, pero también entramos en una lógica en los últimos días de la semana pasada de estar todo el tiempo mirando si había un cambio y qué te dice un tracking y qué no. Las elecciones son mucho más complejas, nuestro ciclo electoral es más complejo y más largo. Esto no terminó, va a seguir. Entonces, me parece que la autocrítica, si es que vale, después vendrá. Bien, la otra... Diego también empezaba diciendo que estructuralmente no necesariamente había una vocación de cambio. Me imagino que habla de la imagen del presidente de la República, en cierta medida, en menor medida, pero también la imagen del gobierno, algunos números de la economía. ¿Eso quiere decir que la elección el gobierno no la perdió en la gestión del gobierno, sino que la perdió en la campaña electoral, o no necesariamente? No sé, es complicado, ¿no? Yo ahora veía en estos días, entre ayer y antes de ayer, algunas, digamos, indicios o incipientes autocríticas de algunos dirigentes de la coalición. Para mi gusto, están como mal rumbeados, ¿no? Me parece que no va por ahí. Escuché cosas que no son, al menos en mi percepción, lo digo con mucha humildad,
la verdadera razón, ¿no? Creo que las razones habrá que estudiarlas más profundamente cuando tengamos más datos, porque uno habitualmente lo que hace es ve el resultado electoral, lo desgrana, lo analiza, lo da vuelta, pero después está lo otro. Nosotros necesitamos encuestas postelectorales en donde podamos atar características individuales con decisión de voto. Para eso falta un poco, ¿no? Por eso es que muchas veces los politólogos venimos atrás a explicar lo que pasó, pero venimos atrás porque los datos se producen mientras está, y luego nosotros tenemos que ir a ver lo que pasó. Hasta ahora los únicos datos fiables que tenemos son los del resultado electoral. Ahora, yo me refería así precisamente a la evaluación de la gestión del presidente y a algunos indicadores macroeconómicos que habitualmente tomamos como buenos predictores de cómo le va a un partido en el gobierno en las elecciones, claro. Entonces, yo creo que hay como a lo mejor falta la conexión, ¿no? No es que, si vos mirás la evaluación del presidente, está en el entorno del 50%. 55 dijo ayer Mariana, Sí. Bueno. que va creciendo incluso en relación al mes anterior. No, a mí me queda esa duda, ¿no? ¿Qué se hizo mal para no poder trasladar Bueno, ahí va. al voto popular esta sensación popular que quedó registrada? El punto es, si esto lo dijimos muchas veces en la previa, si Delgado ganaba el voto de todos los que aprobaban la gestión de la calle Pou, ganaba la elección con Claro, lo con que pasa es tranquilidad. que esa transacción no es lineal. Eso. Porque nosotros sabemos que históricamente que a los delfines, esto se comentó mucho durante la campaña, a los delfines no le va bien. Lo dijo hace un rato, lo dijo ayer el Vidalín. intendente de Vidalín. Exactamente, y eso se sabía, y a pesar de todo el esfuerzo que hizo la calle Pou las últimas semanas en su gira, no logró traspasar esa herencia de buena imagen. Pero también hay una cuestión, a la gente, a los ciudadanos, depende mucho. Buquet siempre habla de esto, de cómo se le pregunta a los ciudadanos con relación a la satisfacción del gobierno, pero posiblemente existan los electores que tienen simpatía por la calle Pou y aún así no tienen simpatía o no están de acuerdo con las distintas arenas de política pública que tiene un gobierno adelante. Eso se puede ver claramente en las posiciones de los uruguayos con relación a la seguridad, ¿no? O sea, la calle Pou te puede caer muy bien, estás de acuerdo con él, te cae en simpatía, pero consideras que la seguridad es un problema o el salario, etcétera. Hay algo de eso también, ¿no? Y ahí, algo creo que lo decía Chagetti en estos días, será algo de, tampoco es que se traslade, el Frente Amplio tuvo presidentes con 60, Claro. casi 70% de aprobación por momentos, no votó 60-70% cuando ganó el gobierno. Ganó el gobierno, pero no trasladó toda la aprobación al presidente. Pero sí me hace pensar en qué rol jugaron los candidatos y las simpatías de los candidatos eventualmente en una elección que tenía un número de indecisos importante, porque de eso hablamos un poco menos, pero cuando vos hablabas, por ejemplo, con el comando del Frente Amplio, quienes miraban los números te decían, ojo, mirá acá que Orsi es una figura que en el saldo simpatía-antipatía está entre los 3, 4 De las personas mejores que- números y Delgado viene atrás, ¿no? Es súper importante eso, porque en realidad los sistemas de doble vuelta, como los que tiene Uruguay, la ingeniería del sistema es bloquear al menos, no digamos simpático, es bloquear al menos preferido. ¿Tá? Es decir, a diferencia de los sistemas de mayoría simple, como el que tenía Uruguay previo a la reforma, en donde la lógica del sistema es premiar al más querido, el sistema de doble vuelta funciona con una lógica completamente distinta. Más que mirar la simpatía, ¿no?, o la aprobación, hay que mirar la antipatía o la desaprobación. Vos podés tener un candidato que tenga menos simpatía que otro, pero menos antipatía que otro, y es un mejor candidato para segunda vuelta. Entonces yo creo que ahí el punto es, habría que mirar, no necesariamente los saldos, yo creo que lo que hay que mirar es la columna de antipatía, y esa es una buena explicación para lo que pasa en sistemas de doble vuelta, y durante mucho tiempo, al menos en la previa, recuerdo las series de simpatía política, ¿no? Orsi tenía no solamente una alta imagen, sino que tenía baja imagen negativa. Y yo creo que ahí también hay una de las claves de cómo interpretar el resultado electoral. Obviamente que no estoy diciendo que eso sea el único factor, pero sí que es importante, ¿no? ¿Cuáles fueron para ustedes? Perdón, Pauli, adelante. No, porque justo tiene que ver con esto, con el resultado electoral y lo que ha pasado. La campaña de Orsi fue muy criticada, bueno, lo hablamos en esta mesa infinidad de veces, ¿no? Muy criticada por distintos motivos, porque, bueno, se habla de eso de esconder al candidato, no dejarlo salir, que no dé muchas entrevistas antes de la segunda vuelta. Bueno, finalmente hay una conclusión que es exitosa o no la campaña. Bueno, parece que fue exitosa, más allá de las decisiones que se tomaron. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, justamente quería
bien tu pregunta porque quería relacionarlo con algo que había dicho Nicolás recién. Es muy fácil, cuando ganás, finalmente tu campaña fue muy exitosa. Claro. ¿no? Todo salió bien. Todo salió bien. Y cuando perdés, empiezan los peores momentos de la autocrítica y a deshacerse todo. Pero es verdad que Orsi estuvo entre las internas y octubre bastante más apagado y todas sus cualidades personales, que eran muy rescatadas en Focus Group, en distintos estudios más cualitativos, no los veíamos, ¿no? No estaban, parecían como que no estaban explotándose a la máxima expresión. Noviembre cambia eso. Y en ese mes Orsi empieza como a explotar justamente estas cualidades o estas características que fueron quizás probablemente lo que aproximó a estos 170.000 indecisos que había en un momento, ¿no? Aproximarse a dar entrevistas, por ejemplo, con Pettinati, ¿no? Era una jugada muy arriesgada. Se sale relativamente bien, se aproxima un público, aparece como esta persona, yo qué sé, capechana, cercana, y donde apelando a las cuestiones como más características de él, que era este candidato de la cercanía. Si el resultado era adverso, ¿cuál iba a ser la explicación? Fue muy arriesgado, no tendría que haber sentado. Claro. Entonces, depende mucho, hay más factores estructurales. O sea, yo tiendo a creer que el Frente Amplio gana la elección por algunos méritos propios, pero sobre todo por errores de la coalición. Yo quería preguntarte Por estrategia de la coalición. ¿Dónde ven los aciertos de la campaña de Orsi que lo llevaron a la victoria y dónde ven las claves de la derrota de Delgado en campaña, ¿no? Creo que los dos tuvieron bastantes dificultades para encontrar un tono uniforme y estable. Fue una campaña como bastante errática, ¿no? En términos de mensaje. Me parece que eso los engloba a los dos candidatos. Hubo como ensayo y error a lo largo de la campaña, ¿no? Se fueron como apareciendo énfasis, no quiero decir improvisados, pero como sí probando. como errático, exacto, ensayo y error. No vamos Muchos a aplicar, claims, por ejemplo, de campaña, ¿no? Muchos claims y muchos contradictorios entre sí, ¿no? Inconsistentes. Pero bueno, a ver, eso para mí abarca a las dos campañas y por lo tanto no es un diferencial. Siendo específicamente a lo, no sé, yo creo que una de las cosas que me parece que fue un error por parte de la campaña de Delgado fue haber hecho, sobre todo en el último tramo, énfasis muy antifrentista, ¿no? Cuando además el resultado de la elección de octubre te dejaba en una posición de mucha debilidad para poder explotar ese tipo de campaña negativa, ¿no? Es decir, cuando esto quedó muy claro en el debate, pero no solamente en el debate, sino, por ejemplo, en casi todos los discursos de su compañera de fórmula, de Valeria Ripoll, apuntaban a el peor Frente Amplio de toda la historia, ¿no? El Frente La izquierda Amplio, más rancia, dijeron acá. Claro, sin cortafuegos. Y yo creo que es una cosa que no armoniza muy bien con lo que percibimos del Frente Amplio, que la ciudadanía al menos percibe el Frente Amplio, que es un Frente Amplio con un candidato súper moderado, con un MPP que lo único que tiene de radical a lo mejor es un poco la historia, pero que hoy, desde hace un buen tiempo, es un grupo sumamente pragmático, que llevó en su lista a Blanca Rodríguez, que llevó a Cristina Lustenberg en su lista al Senado. Entonces me parece que no sintoniza. Que acepta a O'Donnell, por ejemplo. Y que acepta a O'Donnell, sin duda. Por eso creo que ahí hay como un problema, ¿no? Y sobre todo, dado la situación de debilidad de gobernabilidad que enfrentaba Delgado. Por otro lado, empezó Delgado haciendo énfasis en algo más, si ustedes quieren, transformador, ¿no? El segundo piso de transformaciones había una idea de continuidad, pero sobre todo lo que se enfatizaba era el cambio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a transformar otra vez. Y al final eso desapareció, ¿no? Reelegí un buen gobierno y abrazate a este gobierno, que está bien, porque uno lo entiende, el gobierno no sé, pero el presidente estaba más o menos bien evaluado, bastante bien evaluado. Con un gobierno en marcha, directo. Claro, bueno, vamos a seguir por la misma. Yo creo que ahí hubo algunas dificultades. Y cortito, me parece que en el caso del Frente Amplio, si bien tuvo estas dificultades, también esta volatilidad en términos de apelaciones de campaña, me parece que la campaña de Orsi en ese sentido fue siempre con un tono mucho más, que algunos lo criticaban por ambigüedad, y tiene algún sentido, pero fue un tono como más estable, ¿no? Y en donde no hubo grandes compromisos programáticos. Lo de Colonia fue como lo más, ¿no? En donde hubo algunas medidas, algunas propuestas, pero ninguna movían, ¿no? La emoción de la Pero eso gente. es un punto a favor o en contra. Y yo creo que eso termina siendo un punto a favor porque también me parece que sintoniza bien con esta idea de una elección de continuidad, ¿no? Creo que si... A pesar de ser oposición. Sí, pues vos fíjate cómo abre el debate Orsi, ¿no? Diciendo, no esperen cambios radicales.
abre el debate diciendo eso. Es un cambio seguro. Claro, ¿qué te está diciendo eso? Che, yo me estoy dando cuenta que estructuralmente el ánimo de la gente no es un ánimo de cambien todo, ¿no? Es un ánimo de, che, sigan por acá, corrijamos esto. Me parece que ahí fue un acierto. Y en relación a eso, ¿qué pasa con las expectativas de una parte del Frente Amplio que sí quiere cambios más radicales y que, si bien electoralmente quizás no es tan importante o no es la mayoría en el Frente Amplio, tiene capacidad de movilización, tiene capacidad de poner temas en agenda y tienen expectativas que quizás están por encima de las que intentó fijar el propio candidato? Bueno, ahí el Frente Amplio y los votantes más orgánicos, los más ideologizados, si se quiere en ese sentido, tienen el constreñimiento del programa, ¿no? Todo el mundo, o de las bases programáticas, de los lineamientos. Y además tienen de la política pública en general, de los tiempos de la política. A mí me parece que en ese caso las salidas de Odone, por ejemplo, siempre fueron muy asertivas en el sentido de que había 3 prioridades y también lo instaló Orsi en ese sentido. Después lo que pasa a nivel de la campaña, cuando los políticos y sobre todo en noviembre los cabezas de lista atravesaron el territorio nacional para buscar los votos, que ya recortaban partes de estas 48 medidas de Colonia, que también tenían un nivel de abstracción y escasa jerarquía que era muy difícil. Sí. Después, ¿cómo vos vas a decirle esta idea de cumplimos, pero qué concretamente de tus 48 medidas? Ahí se va diluyendo. Y esas tensiones que el Frente Amplio tuvo históricamente, ¿no? Los sectores que pedían básicamente nacionalizar la tierra en los primeros 5 años, bueno, eso no pasa y se va y se resuelve. No va a ser un escenario tan nuevo, decís eso. No, tienen 15 años, 15 años de gestión y ha resuelto sus conflictos, a veces de forma bastante dramática y de otra forma más tranquila. De hecho, están por sacar un documento ahora como para cómo van a resolver esta idea de ser partido y no gobierno. La relación entre la fuerza política que es muy importante, para que no te coma la campaña. No, y me parece que también ese es un desafío que ahora el Frente Amplio va a tener que enfrentarse una vez siendo electo, como que en campaña ese electorado no estaba en pugna como para decir vamos a tener que pelear los votos de los más ideologizados dentro de la fuerza política, porque ese voto ya está dentro. Bueno, no sé, porque si vos tomás en cuenta los votos que solamente votaron, por ejemplo, la papeleta de la reforma, ¿no? Ahí y que después se vuelcan, era un voto que estaba bastante enojado con la gestión del Frente Amplio, Unidad Popular, o esos votos que después vuelven, algunos que se... Me parece que ahí hay una tensión y que el Frente Amplio lo va a tener que resolver, sobre todo en el gobierno, como vos decís, y segmentando su propuesta, así como segmentó la campaña, que eso fue claro en estas campañas que se segmentaron prácticamente hasta el infinito y que ya ni la veíamos donde estaba sucediendo la campaña, seguramente tenga que hacer algo vinculado en términos de política pública también. ¿Cómo les parece? Perdón, adelante. No, porque creo que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser la tónica de Orsi, ¿no? A mí me parece que acá hay un asunto todavía central a develar y para eso precisamos tiempo. Y es qué tipo de liderazgo va a ser el de Yamandu Orsi, ¿no? A ver, yo hago un paralelismo con la situación de la calle Pou a fines de 2019, ¿no? Como presidente electo. No era el líder del Partido Nacional indiscutido antes de la elección. Claro, ganó la elección, se transformó en el líder, pero tenía a Larrañaga ahí, tenía a Sartori, que todavía era una figura, digamos, relativamente nueva, pero promisoria. Y tampoco la coalición era liderada indiscutiblemente por la calle Pou. Se estaba armando, ¿no? Era una ilusión. Bueno, pasaron 5 años, la calle Pou es el líder indiscutido del Partido Nacional, es el líder indiscutido de la coalición, no quedan dudas. Pero eso lo construyó desde Torre Ejecutiva. Entonces, con un liderazgo muy personalista, con una forma muy personalista de ejercer la presidencia que no es habitual en el esquema institucional uruguayo. De hecho, el Consejo de Ministros funcionó casi que imperceptiblemente y poco. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el liderazgo? ¿Cómo se va a construir el liderazgo nacional de Yamandu Orsi? ¿Va a copiar o va a emular la forma de la calle Pou, que para mí sería una forma? ¿O los constreñimientos y los compromisos que tiene, porque el Frente Amplio no es el Partido Nacional, no es la coalición, el Frente Amplio tiene una mirada como mucho más orgánica, mucho más coral de cómo se ejerce la presidencia? Pero bueno, Tabaré Vázquez fue un líder también, incluso con esa estructura. Entonces tampoco es que el Frente Amplio puede impedir o incluso le convenga impedir. Yo simplemente digo, la construcción del liderazgo de Yamandu Orsi requiere necesariamente tensiones con el Frente Amplio, requiere tensiones incluso con su propio grupo político, con el MPP, requiere tensiones incluso con el otro líder del MPP, que es Alejandro Sánchez. Y la construcción de un liderazgo siempre es a expensas de otros. Esto, digo, la ciencia política lo sabe desde Maquiavelo hasta hoy. ¿Quién ¿no? es el líder del MPP hoy?
Bueno, eso es lo que está por verse, ¿no? Es decir, si el líder del MPP va a ser Alejandro Sánchez y va a estar en el Senado, o va a ser la primera espada y va a ser el secretario de presidencia, en donde esté Sánchez es parte de la resolución de esta incógnita de cómo va a ejercer el liderazgo. Igual el líder del MPP creo que hasta ahora igual sigue siendo Mujica. mujer. Sí, Todavía sin duda. es indudable. Pero está bien, es interesante porque la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser la relación entre Orsi y Alejandro Sánchez? También depende de dónde vaya a estar Alejandro Sánchez, pero bueno, se maneja como que podría estar como secretario de la presidencia. Bueno, ¿qué tan alineados van a jugar? La relación entre Orsi y el MPP, porque no necesariamente es líder del sector, hay que ver si eso se termina consolidando o no. La relación entre el MPP y el ministro de Economía, porque es un ministro de Economía que el respaldo político va a ser del presidente, y también hay que ver qué tan alineados juegan a lo largo del periodo cuando empiecen a emerger otro tipo de demandas, otro tipo de tensiones, ¿no? Ahí hay como muchas preguntas a responder. Y del propio presidente con el Frente Amplio en su totalidad. Entonces, ahí hay una serie de incógnitas que se irá despejando en los próximos días. Tampoco esto es decir, las primeras, yo diría, los primeros nombramientos, las primeras decisiones fuertes de Yamandu Orsi y sobre todo cómo enfrente la primera crisis, marca no solamente el resto del gobierno, sino las características de su liderazgo. ¿Qué otras preguntas se hacen como estas, de cómo puede funcionar un gobierno de Orsi? Yo creo que el gran problema que va a tener Orsi es cómo va a enfrentar esta idea de la no suba de impuestos, ¿no? Que él lo dijo en el debate. Dijo, no voy a subir impuestos. Creo que es un grave error, porque los impuestos son una herramienta que tienen cualquier ministro de Economía, cualquier gobierno. El tema es hacia dónde apuntás los impuestos, ¿no? Y allí es donde me parece que se puede jugar también su base electoral o su disputa con el partido político. Ahí me parece que puede haber algún tipo de complicación. Una cosa que quiero decir con relación a lo que decía Diego, también el Frente Amplio a lo largo de su historia ha tenido muchos problemas entre el presidente y Frente Amplio, ¿no? Pienso en el veto de Tabaré Vázquez en el 2008. Sí, claro. Eso fue Mujica tuvo muchos problemas con el Frente. Entonces yo creo que... El TLC con Estados Unidos. Claro, el TLC con Estados Unidos, ¿no? O sea, eran momentos la esencialidad de la educación. Exacto, y donde estaban en juego cuestiones como muy ideológicas también del partido. Y me parece que, a diferencia de cómo estamos acostumbrados a ver la política en Uruguay, que es esta idea de que el consenso nos tiene que atravesar, hay que acostumbrarse también a que el conflicto, cuando emerja, hay que poder analizarlo con mucha más naturalidad y no ocultarlo, ¿no? Porque me parece que sí va a ser una tónica distinta este gobierno. Hay algo que tiene que ver con la no existencia más de esta coalición radial. O sea que la calle Pou todos referían a él. Bueno, ahora va a ser distinta esa forma. No obstante, Yamandu va a estar construyendo constantemente su liderazgo, porque un presidente en última instancia es un líder. Hemos hablado todo el tiempo de Orsi y no hemos nombrado a Carolina Cose, que es la vicepresidenta electa, y ahí me pregunto si ustedes se preguntan cómo va a funcionar ese binomio. También, ¿no? Es otra fuente de atención, porque en algún punto, a ver, el sistema uruguayo es un presidencialismo sui generis, pero es un presidencialismo, ¿no? Está bien, tiene algunos rasgos semipresidenciales, pero en el Senado no está el principal problema, ¿no? El principal problema está en la Cámara de Diputados, y entonces yo me imagino, bueno, de hecho ayer la propia Carolina Cose expresó su intención de no ser una vicepresidenta de Palacio, ¿no? De recorrer el país. Yo lo interpreté, quizás estoy haciendo un sobreanálisis, pero yo interpreto eso como diciendo, bueno, yo voy a aprovechar esto para seguir construyendo mi liderazgo personal a nivel nacional y para eventualmente estar en la grilla de partida para 2029. Los politólogos nos adelantamos mucho a los hechos, ¿no? Capaz que es demasiado. Por eso. Pero yo lo interpreto así, la verdad. No hay muchas formas de interpretar que una vicepresidenta electa te diga, bueno, yo voy a estar, pero también voy a recorrer el país. Me parece muy legítimo. Es una forma de ejercicio de ese cargo, ¿no? Pero te quiero decir, ¿a qué apunta eso? Bueno, apunta a construir un perfil que es independiente del perfil del presidente. Entonces, bueno, ahí también, ella puede ser un gran apoyo en el Parlamento, no dudo que así lo querrán todos, pero también puede ser eventualmente un foco de conflicto y de estrés. Porque más ahí, hablando de reglas que no se rompen, la del Delfín no se ha roto, por lo menos desde la restauración democrática, ¿no? Sigue funcionando. La derrota de Álvaro Delgado de alguna forma confirmó esa regla nuevamente que estaba en duda, porque si Álvaro Delgado ganaba la rompía. La otra es, los vices o las vices, salvo tragedia, no llegan a la presidencia de la República. Y Carolina Cose ha demostrado en 2
ciclos electorales distintos, que tiene esa ambición. Entonces también hay una pregunta ahí a propósito de cómo se va a mover en estos 5 años. Exacto, digamos, yo diría, una mujer inteligente como Carolina Cose sabe que esa regularidad existe y entonces dice, si yo hago lo mismo que hicieron todos los vicepresidentes, voy a terminar igual que todos. Claro. Entonces, como yo quiero ser presidenta, voy a hacer algo distinto. Y bueno, veremos cómo le sale, ¿no? Es muy legítimo. Tenemos que cerrar, me queda una pregunta más vinculada a la campaña del oficialismo, que es cómo manejaron electoralmente los momentos más oscuros que tuvo el gobierno y los momentos más de luz que también tuvo la administración de Lacalle Pou. Sobre todo la crisis vinculada a los coletazos que tuvo el caso Marcet, que terminó con la destitución de varias jerarquías dentro del oficialismo, que estuvo en un tramo muy próximo a la campaña electoral. ¿Cómo fue abordado esto por el equipo de Delgado y también cómo fue abordado tal vez algo que estaba más lejos del inicio de la campaña, que fue el manejo de la pandemia, que fue tal vez el momento de mayor luz de la gestión de Lacalle Pou? Bueno, arranco por lo último con respecto a la mayor luz. A mí hubo una cuestión muy perturbadora de Delgado en el debate, que al final le termina diciendo, ¿ustedes quién elegirían para que maneje una crisis? Yo nunca en mi vida le hubiese dicho a un candidato, termina con esto. Nadie elige a alguien pensando cómo le van a manejar una crisis. Entonces yo creo que ahí la estrategia de la campaña, me parece que se fue un tono o 2 tonos con relación a cómo manejaron bien la crisis, que el manejo de la pandemia estuvo bien hasta un punto, después en el 2021 todos sabemos que eso se complicó un poco más. Entonces hay también un relato un poco distinto y está bien que el gobierno lo supo aprovechar y el candidato también. ¿Pero lo explotó lo suficiente, te parece? Sí, yo creo que sí. Sistemáticamente te nombraban un montón de crisis, que está bien, o sea, yo creo que lo explotó bien, lo explotó lo que pudo explotarlo. Bien. El punto es que, a diferencia de eso, no creo que se haya hablado lo suficiente de los graves problemas que institucionalmente empiezan a atravesar Uruguay, por ejemplo, estas cuestiones vinculadas a la corrupción o a la falta de transparencia que ha tenido el gobierno y que han tenido otros gobiernos también. Eso se habló bastante poco, ¿no? Sobre todo si uno mira hacia atrás, ¿de qué se habló en octubre? Bueno, de la seguridad social, de algunas cuestiones, pero de temas, por ejemplo, de cómo dotar a la Fiscalía de más poder, a la JUTEP, de este tipo de cosas, no se habló. Entonces me parece que saca un empate, ¿no? Usó lo que tenía que usar y creo que se tiene que sentir bastante conforme con que no se haya hablado más de estos casos. Y ¿hasta dónde no le juegan contra a nivel del imaginario colectivo, que no son... Si estás hablando de reelegir un buen gobierno, ¿cómo no jerarquizás también las partes oscuras que tuvo para saber que ahí no vas a hacer un calco de lo que pasó, ¿no? Lo que pasa es que discursivamente es muy difícil, Y ¿no? bueno, Porque... pero era un desafío a trabajar, ¿no? Sí, sin duda se podría haber resuelto mejor quizás. Ahora, el punto, como dice Camila, ¿no? Vos tenés tu principal o uno de tus principales activos está vinculado con una situación que todo el mundo quiere olvidar. Y entonces es difícil, ¿no? Atar, es decir, mira, yo soy muy bueno para hacer algo que es muy malo. No es un claim como muy atractivo, ¿no? Entonces yo entiendo eso. Y por otro lado, con los asuntos de carácter ético, ¿no? De corrupción, yo creo que ahí hubo un punto crucial en relación a cómo el Frente Amplio se paró frente a esos hechos. Y yo creo que, otra vez, ¿no? En los periodos pasados yo trataba de decir más o menos lo mismo de cómo la oposición en aquel momento estaba tratando algunos fenómenos vinculados, por un lado, a la corrupción o a algunos desmanejos o irregularidades, y por otro lado, a la seguridad. Yo creo que el Frente Amplio copió un poco ese esquema respecto de las cuestiones morales, ¿no? Las cuestiones de corrupción. Las enfatizó, dio duro ahí. Es parte de la oposición. A veces eso tiene un riesgo como de contaminar el sistema de una dosis muy importante de descreimiento y desconfianza. Bueno, es así. Y ahora, respecto de la seguridad, que es otro asunto como no material en un sentido estricto, el Frente no copió lo de la coalición cuando estaba en el gobierno, porque, entre otras cosas, es bastante obvio que ningún gobierno es enteramente responsable de lo que pasa en seguridad, sino que todo el sistema tiene fallas muy importantes. Todos sabemos cuáles son, o todos creemos saber cuáles son, al menos, ¿no? Sabemos qué pasa en las cárceles, sabemos qué pasa con las condiciones de vida de un montón de gente, ¿no? Sabemos qué pasa con la exclusión social y sabemos qué pasa también
con el combate del delito. Entonces, me parece que el Frente no se paró en la misma situación que se había parado la oposición para machacar con ese tema, y yo creo que eso sí fue una decisión razonable, sobre todo teniendo en cuenta que ganara quien ganara el domingo pasado, esas decisiones van a tener que contar con el respaldo mayoritario porque van a requerir mucho dinero, van a requerir mucho dinero que de algún lado tiene que salir. Así que me parece que ese es un punto que también, bueno, es importante, fue importante en la campaña y va a ser importante en el próximo gobierno. Para cerrar telegráficamente, ¿en qué situación imaginan al actual presidente de la República en el próximo periodo? ¿Jugando cómo? Activamente, Activamente. ¿En el Senado? sí. ¿Desde el vamos? No sé si desde el vamos, ponele, pero desde el 2026 no tengo ninguna duda. ¿Diego? Sí, también pienso que, bueno, no le va a quedar otra porque él va a ser candidato en el 29 y para ser candidato en el 29 va a tener que defender su gobierno, para eso va a tener que tener una platea, digamos, como la del Senado y... Pero el Senado te puede jugar en contra también, ¿no? Esa exposición permanente, esa pelea legislativa. No, pero me imagino no entrando al dañaría Senado, la imagen. no todo el tiempo, ¿no? Y cuidando un poco sus intervenciones, pero tratando, sobre todo, del gran desafío que tiene, que es mantener la coalición más o menos, sobre todo con el Partido Colorado, lo más unido posible, ¿no? Diego, Camila, muchísimas gracias por esto. Por favor. Muy interesante, muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando con...